Bienvenidos, hermanos en la luz, me da muchísimo gusto saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida, saludando su Cristo interior. En primer término, les agradezco mucho que se hayan suscrito a mi canal. Está aumentando de manera importante, ¿verdad? La suscripción de más hermanos en la luz, lo cual me da mucho gusto, ¿verdad? Porque eso significa que más hermanos tienen la mente abierta y desean saber más a fondo de este conocimiento metafísico, así como las enseñanzas previas de Jesús, así como mantras, meditaciones, así como lo que es la presencia yo soy, la conciencia crística, en fin, metafísica básica, metafísica intermedia, metafísica avanzada, la conciencia crística, la presencia de yo soy, como ya lo mencioné, y espero en Dios que más adelante siga en este mundo material para poder dar un poco de enseñanza de alquimia. Les soy honesto, la alquimia es una cosa muy superior, muy elevada. Yo todavía no alcanzo ese nivel, desde luego que me considero un simple estudiante, un estudiante honesto, ¿verdad? Un estudiante sincero en la luz, pero sí entiendo un poquito lo que es la alquimia, pero es muy avanzado, es muy complejo de entender, pero me conformo con compartir con ustedes, ¿verdad? La enseñanza de metafísica básica, metafísica intermedia, metafísica avanzada, la cual es enseñanza por los amadísimos maestros ascendidos en la luz, como el Maestro Jesús, el Maestro San Germain, Kuthumi, el Maestro Enoch, el Maestro Moria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos los maestros que conforman la Gran Hermandad Blanca. Algunos están en Shambhala. Pero bien, hoy es este día 14 de mayo de 2025. Vamos a continuar, ¿verdad? Con narrando. Vamos a narrar un poco, como parte 3, las enseñanzas previas de Jesús. Evidencias eh, más que voy a aportar, ¿verdad? Después de toda una investigación que he estado haciendo, no nada más en la Biblia, ¿verdad? Sino obviamente en libros de mucha literatura, ¿verdad? Y que se ha comprobado y se demuestra, se comprueba en la Biblia, ¿verdad? Esos pasajes que dan a entender que verdaderamente existieron libros que les llamaron apócrifos y libros sagrados, de lo cual enseñó el gran Maestro Jesús en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero los cuales nada más mencionan muy superficialmente, pero no explican a detalle. Pero aquí lo importante es, digamos, compartirles esta investigación, ¿verdad?, de las enseñanzas previas de Jesús. Y claro, está dirigido obviamente para toda mi comunidad que tiene intenciones de saber más allá de la verdad, ¿verdad? Que tiene un enfoque metafísico y que tiene intención de saber de esta investigación, ¿verdad?, que estoy realizando. Eh, también les agradezco, perdón, se me olvidaba, también además de que se han suscrito, les agradezco mucho a mis hermanos en la luz que han compartido este canal con más hermanos en la luz para que tengan mayor conocimiento profundo, ¿verdad? Esto es para mentes abiertas, para personas eh, profundamente interesadas en saber más allá, no aceptar las cosas como dogma de fe y hasta ahí, porque nuestro Padre, cada uno de nuestro Padre Celestial, tiene una inteligencia superior, ¿verdad? Y tenemos esa capacidad para escudriñar la verdad, para buscar la verdad. Dijo el gran Maestro Jesús, conocer la verdad y ella os hará libres, ¿verdad? Entonces, estamos en toda la libertad divina, la libertad pues física y con el auxilio o el apoyo de nuestro Cristo interior, ¿verdad? Que nos da el entendimiento y la inteligencia, y con nuestros 4 cuerpos inferiores, ¿verdad? También les agradezco mucho a todos mis hermanos que me regalan esos likes, esos famosos likes, esos me gustan, porque eso hace posible que este canal siga creciendo y que también más hermanos en la luz se interesen más, ¿sí? Y los que no se han suscrito, desde luego, también les invito mucho que se suscriban, de veras, de hermanos en la luz, suscríbanse, de veras, no se van a arrepentir.
Es sumamente importante e interesante lo que exponemos en este canal. Y no nada más es teoría, es una investigación profunda de lo que realmente enseñó el gran Maestro Jesús y que sigue vivo, vigente, la enseñanza, así como la enseñanza de los demás grandes maestros ascendidos en la luz. Y pues es importante comprender a fondo. La Biblia es un libro sagrado, sí, pero hay que comprenderlo desde el punto de vista metafísico, ¿sí? No concibiendo a Dios como un ser humano, ni comprendiendo que el gran Maestro Jesús es Dios, ¿verdad? Porque desde el punto de vista estricto, desde el punto de vista eh, cuantitativo y cualitativo, se podría decir que cuantitativo no es Dios, pero cualitativo sí es Dios, ¿verdad? Y no nada más Él, sino todo maestro ascendido en la luz, que se ha convertido en Cristo, que han alcanzado el nivel espiritual del Cristo en acción, pues son Dios, porque Cristo y Dios en esencia es lo mismo. Por consiguiente, se puede afirmar, se puede asegurar que un maestro ascendido en la luz es Dios. Por eso el maestro ascendido Jesús, pues es Dios. Desde el punto de vista, repito, cuantitativo, como sustancia, sustancialmente, con pura luz, prístina, sin mancha, inmaculado, ¿verdad? Pero no es Dios en el sentido estricto de cuantitativo, porque Dios es toda la creación. La creación es Dios y Dios es toda la creación. Es pura luz, energía prístina, sin mancha, inmaculada, con conciencia propia divina y es una inteligencia superior que está en todas partes, en todos lados, en ti y en mi hermano. Por esa razón el gran Maestro Jesús dijo, amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si yo te ofendo, te insulto a ti, hermano, en la luz, es como insultarme y ofenderme a mí mismo, porque estamos hechos de la misma sustancia, tú y yo, hermano, en la luz. Por eso, en este canal siempre me dirijo a ustedes como hermanos en la luz, porque realmente somos hermanos en la luz, somos pura luz. De qué sustancia estamos hechos? Pues pura energía de luz, ¿verdad? Y esto concuerda con la física cuántica, cuando los científicos experimentales han investigado, y físicos teóricos, ¿verdad? Han investigado lo que está hecho todo lo que existe, la verdadera sustancia, la naturaleza, pues se han llegado a la conclusión que son puras partículas subatómicas y pura energía de luz, puros cuantos de energía que se comporta de manera ondulatoria y vibratoria, ¿verdad? Y como partícula, que es la teoría ondulatoria de la física cuántica. Entonces, aquí, en este punto, coincide la ciencia con la espiritualidad, no con la religión. Ojo, no hay que confundir la palabra religión con espiritualidad. Espiritualidad es la concepción pura de lo que estamos hechos de esa sustancia, ¿verdad? Subatómica, pero que estamos íntimamente ligados a toda la creación y toda la creación es Dios mismo. Entonces, cuando uno se conecta o se enlaza o se alinea con el universo, se dice que estamos creciendo de manera espiritual. Eso es la espiritualidad, ¿sí? En el logro de la conexión con el universo, con toda la creación. Pero la religión, esa es otra cosa. La religión fue creada por los hombres, son doctrinas creadas por los hombres, a veces con fines lucrativos, a veces por proteger sus propios intereses, o bien con la intención de manipular masas, de manejar a toda la humanidad, ¿verdad? Esa es otra cosa. Si el gran Maestro Jesús, que de hecho se da cuenta, él y todos los maestros en la luz, se dan cuenta que han desvirtuado la verdadera enseñanza del Maestro, eh, se da cuenta realmente lo que están engañando y enseñando realmente algunas cosas, no todas, ¿verdad? Desde luego tampoco. Yo respeto mucho las religiones, desde luego, ¿verdad? Eh, ya que estoy convencido que cada ser humano, cada individuo que está diciendo algunas cosas que no son realidad, pues le está esperando un karma, ¿verdad? Que es la ley del karma, ley de causa y efecto, ¿verdad? A mí me han insultado, inclusive en algunas veces me han mandado comentarios de que digo mentiras, de que digo no. Simplemente les muestro, les pongo en la mesa una reflexión y ustedes, hermanos en la luz, compruébenlo. Ahí está escrito en las escrituras lo que estoy diciendo. No estoy diciendo mentiras porque está basado, en primer término, estoy analizando y se los pongo en la mesa como una reflexión y ustedes lo comprueban bíblicamente, que lo que yo digo es un análisis de ahí. Ya es de ustedes que tengan la mente más abierta, ¿verdad?
y se den cuenta de lo que le estoy diciendo es verdad, ¿sí? En cuanto a las enseñanzas espirituales de Jesús, ¿verdad? Hay mucha enseñanza, ¿verdad? Que yo la he comprendido y la he aceptado porque esto está basado en una experiencia después de la muerte que yo tuve en 1995, ¿verdad? Como ya se los he dicho reiteradamente en varios videos, ¿verdad? No estoy inventando nada. Yo tuve una experiencia, como ustedes saben, con un problema cardiorrespiratorio y que duré 27 minutos y que esos 27 minutos aquí a nivel terrenal equivalen a 7 años siderales en aquellos planos superiores, ¿verdad? Entonces yo afirmo ciertas cosas, simplemente estoy compartiendo con ustedes, hermanos en la luz, para que ustedes crezcan espiritualmente. Lo comparto con mucho amor, con mucho cariño y también, desde luego, a todas las personas que tienen sus dogmas, que tienen sus religiones, las respeto mucho, ¿verdad? Y también déjenme decirles que las amo, ¿verdad? Porque nos tenemos que amar unos a los otros, porque el hecho que tengan una creencia en cierto dogma, en cierta religión, o tengan otro concepto de Dios, o otro concepto de Cristo, o de Jesús, Jesús del Cristo, ¿verdad? No quiere decir que ya dejan de ser hermanos en la luz, ¿no? Porque son seres vivientes, porque son seres que están hechos de la misma sustancia y naturaleza que yo y que tú, hermano en la luz. Entonces, todos, absolutamente todos, los seres vivientes, los animalitos, las plantas, todos los seres humanos, independientemente de su creencia o su dogma de fe, son hermanos en la luz. Simplemente no están despiertos, sí, la verdad. No están, eh, que no quieren ver, no quieren ver más allá y aceptan todo como dogma de fe y hasta ahí. Y entonces nacen, crecen, son adultos, adultos mayores, envejecen y fallecen y así se van con esas creencias equivocadas, con todo respeto, ¿verdad? Pero son mis hermanos en la luz, los cuales los amo, aunque me manden comentarios indebidos, ¿verdad? Que a veces insultan, pero no dejan de ser hermanos en la luz y lo importante aquí es amar y perdonar. Bien, entrando en materia, esto como una introducción muy rápidamente, vamos a tocar tres puntos rápidos, ¿verdad? Como como complemento de la investigación que he estado haciendo en varios libros y como una investigación la cual demuestra, comprueba de que efectivamente hubo muchos libros sagrados, hubo mucho, en el cual se describió la gran enseñanza del gran Maestro Jesús y que simple y sencillamente algunos o muchos autoridades eclesiásticas o todos los escritos, todos los escribas o los que escribieron en aquellos tiempos después de la resurrección del Maestro Jesús, pues decidieron no darlos a conocer, ¿verdad? Bien, entremos en materia, hermanos. Miren, eh, obviamente yo con la investigación, ¿verdad? Que hice en algunos documentos, en algunos libros, en infinidad de documentos, en investigaciones, en varias literatura, y también demostrar, se lo voy a demostrar en el Nuevo Testamento, de que existieron verdaderamente libros escritos, enseñanza del gran Maestro Jesús, y que existieron escritos, ¿sí? Se los voy a demostrar a continuación. Permítanles, les voy a comenzar leyendo un parrafito. Pues en el año 70 al 155 después de Cristo, existió, y ustedes lo pueden investigar, un obispo llamado Papías. Papías fue un obispo de Hierápolis. Hierápolis era un nombre de aquel lugar, desconozco actualmente cómo se llame, que estaba en Asia Menor, ¿sí? Y él fue testigo de muchas cosas de la tradición oral existente en el siglo segundo. Él entrevistó, platicó realmente con, eh, con algunas personas conocidas, ¿verdad? Es como cuando ustedes le dicen al amigo de su amigo o el compadre de su primo, etcétera. Él trató, eh, eh, trató a una persona que se llamó Irineo. Irineo fue compañero de Policarpo, ¿sí? ¿Y quién es Policarpo? Policarpo fue discípulo directo. Fíjense bien, Policarpo, él habló con Irineo. Irineo fue
amigo directo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo directo de Juan el Evangelista, ¿sí? El que escribió en el Nuevo Testamento del gran Maestro Jesús, ¿sí? Y él lo menciona en un libro que escribió este obispo Papías en el año 140 después de Cristo. Ustedes pueden investigarlo, hermanos. El libro se llamó Explicación de los dichos del Señor. Explicación de los dichos del Señor. Bien, entonces aquí describe, fíjese nada más, dice, siempre que venía alguien que había sido un seguidor de los presbíteros, yo preguntaba sobre las palabras de los presbíteros, lo que Andrés o Pedro habían dicho, o Felipe, o Tomás, o Santiago, o Juan, o Mateo, o cualquier otro discípulo del Señor, y lo que Aristión fue otro personaje en esos tiempos, y el presbítero Juan, discípulos del Señor, aún decían. O sea, ellos hablaban, o sea, fueron testigos, podría decirlo así, testigos de las conversaciones que tenían en aquellos tiempos los apóstoles, ¿verdad? Entonces, decían así, esto viene siendo como vulgarmente se dice, digamos, cuando ustedes viven ahí en su casa y hablan con un vecino de algún problema, ¿verdad? Y se enteran, ¿verdad? Y ustedes son testigos oculares. Esto es lo que sucede con este obispo Papías. Bien, entonces dice aquí, estos informes de testigos oculares, incluyen tal como nos dice el historiador del siglo IV, Eusebio, una maravillosa historia contada por las hijas de Felipe, un relato de la resurrección de una persona muerta, fíjense bien, un relato de la resurrección de una persona muerta y otra de un tal Justus, apellidado Barsabús, que bebió veneno y por la gracia del Señor, dice aquí, y por la gracia del Señor no le afectó. O sea, bebe veneno, no le afecta. ¿Por qué? Dice, Eusebio asimismo señala que en su propio libro, fíjese bien, en su propio libro, allá habla de un libro, ahí empezamos con el primer libro. Dice, Papías nos da cuenta de los proverbios del Señor obtenidos de Aristión o escuchados directamente del presbítero Juan, así como algunas otras parábolas desconocidas y enseñanzas del Salvador. ¿Sí? Fíjense bien, dice, desconocidas, algunas otras parábolas desconocidas. Estos son narrativas que le dan a conocer, ¿verdad? En aquel tiempo, personas que conocieron a los apóstoles directos del Maestro Jesús. En este caso, eh, Policarpo, que es discípulo directo, repito, de Juan el Evangelista, y que es amigo de Irineo, ¿sí? Irineo y Policarpo le platican esta situación de que fueron testigos oculares, ¿verdad? Y el obispo Papías lo narra en este texto, en este libro que escribió de las enseñanzas, eh, de la explicación de los dichos del Señor. Bien, continuemos, hermanos. Fíjense, eh, vamos a tocar rápidamente dos eh, puntos cruciales, importantes, medulares, a donde se demuestra que en la Biblia, lo dice claramente ahí en la Biblia, ¿sí? Digamos, para las mentes como ustedes, hermanos, que están despertando, para las mentes deseosas de saber la verdad, analicen, comprueben ustedes mismos si tengo razón o no, ¿verdad? Miren, eh, Lucas, por ejemplo, si ustedes observan cómo empieza Lucas, si ustedes consultan en este momento o más adelante en el Nuevo Testamento, observen, analicen con mente muy abierta, ¿sí? Yo sé que ustedes son personas muy inteligentes. Comprueben cómo empieza diciendo Lucas en el Nuevo Testamento, cuando empieza Lucas en su evangelio. Dice así, Lucas empieza su evangelio con las palabras, dice así, dice Lucas, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos.
o sea, los testigos oculares, ¿verdad? Y fueron ministros de la palabra. Fíjense, así dice Lucas. ¿Esto qué sugiere, hermanos? Pues sugiere que existían otros evangelios. Lo está diciendo, si ustedes eh, analizan profundamente estas palabras que dice Lucas, él mismo está sugiriendo que había otros evangelios con similar alcance al que él registra en el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Analícenlo. Bueno, este es un punto. El siguiente que les quiero compartir, hermanos, es este otro. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien nada más. Esto todo lo estuve analizando en estos días, ¿verdad? Para poderles compartir esto y hacer esta reflexión. Dice también así, fíjense, en Mateo 24, dice, su profecía en Mateo 24 sobre la destrucción de Jerusalén y de su segunda venida está repleta del lenguaje del Antiguo Testamento. Sí, incluso las últimas palabras del Salvador en la cruz, cuando dijo el gran maestro, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas son del Salmo 22.1, ¿sí? Bien, pero más allá adelante, más aún todavía lo que viene. Miren, dice, Jesús puede incluso haber citado pasajes de escritos sagrados perdidos para nosotros en la actualidad. Y aquí viene la comprobación. Tomen su Nuevo Testamento y analícenlo en este punto. Dice, en su fuerte denuncia de los doctores de la ley en el Evangelio de Lucas, Jesús dice, por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Esto es en Lucas 11:49. Consúltenlos, hermanos. Lucas 11:49. ¿Sí? Fíjense cómo dice. Dice, repito, dice, Jesús dice, por tanto, la sabiduría de Dios también dijo. Pongan mucha atención a esas palabras. También dijo. O sea, como si diciendo, la sabiduría de Dios fuera una persona que dijo, ¿verdad? ¿No será, hermanos? Yo me atrevo a decir, y ya unos investigadores han visto, sabiduría de Dios será el título de un libro sagrado en lo cual el Maestro Jesús dio enseñanza profunda, metafísica. O sea, ¿qué es lo que, en qué consistía la sabiduría de Dios? Dice, sabiduría de Dios también dijo, dice, por tanto, la sabiduría de Dios también dijo. Es como si ustedes o yo dijera, mi tío, mi papá, mi mamá también dijo esto, ¿verdad? Pero en lugar de decir Pedro, Juan, papá, mamá dijo, también dijo, dice, Jesús, dice, la sabiduría de Dios también dijo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que entonces sabiduría de Dios se refiere a un texto sagrado, a alguna literatura sagrada, a una enseñanza sagrada, la cual fue escrita, ¿verdad? En aquellos tiempos. Pero nada más se menciona aquí en el Evangelio de Lucas, en 11:49, pero no dice en qué consiste esa sabiduría de Dios, ¿verdad? Sí, pero sí, esto mueve mucho a reflexión que se trató de un libro sagrado, y ese libro sagrado, como lo consideran apócrifo, no lo incluyeron aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero sí da una pista de que realmente dice aquí, dice, también dijo, por tanto la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Lucas 11:49. Bueno, por último, hermanos, no quiero ser tan reiterativo y hablando de muchos más pasajes. Hay mucha información que he investigado, pero por lo pronto en este video les voy a agregar un último. Fíjense, en otro pasaje dice, bueno, aquí analiza también, dice, algunos expertos han deducido que la sabiduría de Dios es algún libro apócrifo perdido, lo que les estaba diciendo. Pero dice también, hay otra cosa que yo también investigué. Dice, dice también, en la obra que hace referencia en Marcos 9:13,
tomen su Nuevo Testamento y vean en 9:13. ¿Qué dice en 9:13 Marcos? Dice, fíjense lo que dice. Elías, aquí también parece que es un libro, un texto sagrado perdido, un libro, una enseñanza perdida de Jesús. Dice, Elías ya vino y le hicieron todo lo que le hicieron. Y fíjense, presten mucha atención en esto que agrega el Maestro Jesús. Dice, Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron. ¿Sí? Esto, repito, reitero, en el Nuevo Testamento, en 9:13, capítulo 9, versículo 13, dice el gran Maestro Jesús. Dice, Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, ¿sí? Pero agrega, fíjense, como está escrito de él, como está escrito de él. O sea que hubo un texto también perdido, una enseñanza perdida de Jesús, un texto perdido, donde se habla de Elías. Como ustedes recordarán en alguno de los mis videos, cuando hablamos de reencarnación, el tema de reencarnación, comentamos que Elías es el mismo Juan Bautista, ¿sí? Que dicen que Elías ya vino y no le conocieron, ¿sí? Entonces, es el alma de Elías con el alma de Juan Bautista, es el mismo, es la reencarnación, ¿sí? Y él dice, Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando ustedes, mis hermanos, alguien habla, ustedes ven un escritor famoso, ¿verdad? O ven algún libro que dicen y hablan del escritor, dice como y que hablan y que ese escritor menciona un personaje central de ese libro, ¿verdad? Y si tú lo lees y le dices, hablas con otra persona de lo que leíste en ese libro, lo que comprendiste, y dirías de ese personaje central del libro, le dirías a esa persona con la cual estás compartiendo este conocimiento, como está escrito de él, ¿de quién él? Como está escrito de Pedro, de Juan, de Ramiro, de Santiago, ¿verdad? Entonces, aquí, tal como lo dice textualmente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Se demuestra que realmente existió un libro, un texto oculto, un texto sagrado, ¿sí? A donde hablan de Elías. Y ese también es un texto perdido, una enseñanza perdida del gran Maestro Jesús. Bien, hermanos, con esto concluimos este video. Espero les haya gustado. La intención de un servidor simplemente es de ponerles en la mesa, ¿verdad? Una reflexión. No quiero decir con esto que los estoy obligando a que lo tomen tal como yo lo estoy interpretando, pero simplemente se los comparto. Es una investigación un poquito profunda, un poquito de todo lo que yo he investigado en varias literatura, y me pongo a pensar, me pongo a analizar que realmente estoy firmemente convencido que existieron muchos libros sagrados, muchos libros de la enseñanza del gran Maestro Jesús, ¿verdad? Porque sería ilógico el pensar que hubo 12 apóstoles, ¿verdad? 12 apóstoles que siguieron al gran Maestro Jesús y que simplemente nada más escribieran del Maestro Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Y conste que Lucas existió 300 años después de Cristo. Investíguenlo. Lucas obviamente no fue apóstol. Lucas fue un escritor, un literato, un investigador. Comenzó, se incursionó a investigar del gran Maestro Jesús y escribió. Pero si ustedes observan tan solo en los evangelios, Lucas habla de unos cuantos evangelios y no concuerdan con los de Mateo y Marcos, ¿sí? Eh, por ejemplo, el Apocalipsis se le fue dado a Juan, ¿verdad? Pero si ustedes investigan algunos evangelios, no coinciden. Algunos evangelios menciona, por ejemplo, del Maestro Jesús, mencionan de que fueron escritos, pero no coinciden la cantidad de evangelios, si ustedes lo investigan, ¿verdad? Entonces, pues bien, con esto quiero decirles que eh, me da, me emociono realmente y me interesa compartir con ustedes esta reflexión,
para que se den cuenta que efectivamente existieron muchos libros perdidos de la enseñanza del gran Maestro Jesús. Lo que les decía hace un momento, se me olvidaba, de los que no coinciden los evangelios. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, ¿se acuerdan que se menciona el Sermón de la Montaña? En Mateo, ¿sí? Mateo menciona 111 versículos del Sermón de la Montaña, ¿sí? Investíguenlo, cuéntenlo, son 111, ¿sí? Pero también, ese es Mateo, pero también, bueno, Lucas, en la misma posición, menciona nada más 30. Dense cuenta, cuéntenlos. Mateo, repito, Mateo eh, eh, registra 111 versículos del Sermón de la Montaña del Gran Maestro Jesús. Pero Lucas nada más registra 30, ¿sí? Pero eh, Lucas después, ¿sí? Registra otros versículos y registra otros 81. ¿Sí? Investíguenlo. No coinciden el número de versículos que registra en el Nuevo Testamento Mateo y Lucas. Investiguen. Y también investiguen a Marcos cuántos versículos hablan del Sermón de la Montaña. Nada más es como una reflexión. Dense cuenta que no registran los mismos versículos. Y esa variación, pues realmente demuestra que se basaron en diferentes escritos sagrados, ¿sí? Es como si alguien lee un libro o investiga de, pues otro texto, ¿verdad? De algún tema en específico y lo ve de su punto de vista y después lo narra, ¿verdad? Y se le puede escapar algo. Entonces lo que narra se queda corto. Viene otra persona con mejor retención, ¿verdad? De la memoria, lo lee completamente y lo dice completo. Entonces, en comparación, pues alguien lo dice muy escueto, muy reducido, y alguien lo dice muy amplio y explicado con más abundancia, con más explicación, con más entendimiento, pero lo dice más completo. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay así en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tanto Marcos, Mateo y Lucas, ¿verdad? Unos dicen más versículos y otros dicen menos versículos, ¿sí? No sé si intencionalmente omitieron ciertos versículos o simplemente se los olvidó, ¿verdad? Pero bien, esta es una reflexión, hermanos. Con esto termino este video. Espero les haya gustado, de veras. Y les reitero, hermanos, síganse suscribiendo a mi canal, no se van a arrepentir. A todos mis hermanos en la luz que se han suscrito, les agradezco mucho desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón. Y también que sigan compartiendo estos videos para que más hermanos en la luz tengan este conocimiento. Y me regalen esos famosos likes que tanto me ayudan a este canal. Con esto me despido, mandándoles muchas bendiciones y espero pasen toda esta semana en paz, en armonía y amor. Y les recuerdo, así de manera rápida, sigan haciendo decretos, meditaciones, plegarias, mantras. Es muy importante para su progreso espiritual y para su crecimiento en el Cristo interno y en la presencia yo soy. Ad Maiorem Dei Gloriam.